Boletín Popular Informativo Criptopolítico número 3. Prensa libre americana de giro orbital vía Internet. Ágora Popular, Plaza San Martín de la ciudad capital de Lima, Perú. Por el presente informe de los sobrevivientes pueblos víctima de genocidio político en el Perú, eje sudamericano, o encubierto holocausto andino perpetrado, y en virtud de la verdad, su real orden cronológico de los hechos, se brinda expreso conocimiento público internacional respecto formulada denuncia audio, que con tu USB puedes gratis copiar de este blog, criptopolitica.hazblog.com, y difundirlo en tu distrito, provincia o departamento. Audio denuncia interpuesta ante la sede ONU Perú, su Tribunal Supremo de Justicia Internacional, en sede central ONU de Nueva York, Estados Unidos de América del Norte, exclusivamente destinado al juzgamiento y condena con pena de cadena perpetua de toda nueva amenaza política internacional, que en caso Perú, no obstante el provocado irreparable daño genocida poblacional, en lo contemporáneo han monopolizado la gestión pública en el Perú, anticonstitucionalmente, y se han beneficiado en vía de licitaciones públicas de la materia prima, canon minero, mar peruano, 200.000 millas de litoral, agro y ganadería, independientemente del tráfico de las tierras del territorio nacional del Perú. Uno de los más importantes reservorios de insumos naturales del planeta Tierra, o sea, Perú, con capacidad de brindar subsidio a todo el hemisferio occidental euroamericano, en el contexto de la relación diferencial pentacontinental y o interregional planetaria. Oriente, China, Japón, Coreas, Tailandia, la India, Medio Oriente, etc., debido a que se trata del eje sudamericano Perú, legendaria tierra elegida por los sabios incas en su imperio regional, donde lo está científicamente acreditado en la Organización de las Naciones Unidas, se encuentra el 86% de los microclimas del planeta Tierra entero. Sin embargo, de lo actuado, debo resaltar que hoy, acá, ahora, en Perú, confluye la tenebrosa sombra nazista, hitleriana, político-genocida, holocaustica. Es el caso del burgomaestre, alcalde de la ciudad capital de Lima, Perú, Luis Óscar Castañeda Locio, de corte nazista, encubierto, por causa propia de sus nefastos, ocultos actos políticos, acreditado neurosociópata, o sea, sujeto activo de máxima peligrosidad pública, de doble personalidad criminal y agravado trastorno de identidad psicosexual encubierto, cuyo acreditado ampón mental delincuente nato, empresario industrial pseudopolítico, que registró por su propio accionar oculto, mente perversa, dicho dictadorcillo, alcalde megalomaniaco, enajenado moral, cual autor mediata, alcalde de Lima capital, Luis Óscar Castañeda Locio, que a través de contraórdenes promueve y facilita, bajo su autoridad edil, que a fuerza municipal el serenazgo de Lima reincida habitualmente violentando contra las garantías constitucionales de los pueblos del Perú. Existe previo antecedente en el Tribunal de Garantía Constitucional por subsistente atentado edil contra la libertad de tránsito y de reunión en la Plaza San Martín de Lima, Perú, causa propia de los referidos hechos que originó en el Tribunal de Garantía se derogue edictos municipales por su agravio constitucional provocado contra los pueblos del Perú. Y pese a ello, hasta lo contemporáneo, edilmente se dispone encubiertos tratos públicos inhumanos y discriminativos, humillantes contra la dignidad de la persona humana, por motivo de origen, sexo, raza, idioma, religión, opinión, condición económica o situación desempleado,
de independiente, comerciante, ambulante, transportista, huérfanos, menesterosos, minusválidos o desamparados, personas humanas que merecen un mayor trato por parte de los políticos. Es decir, que la contemporánea situación municipal en el Perú y en vísperas de nuevos comicios municipales resulta un vivo efecto reflejo condicionado del próximo pasado tristemente célebre, patético y anacrónico holocausto nazi, las SS, la policía secreta Gestapo y otros campos de concentración y cámaras de gas, donde se asesinaron más de 6 millones de judíos. Hechos confluidos de la Segunda Guerra Mundial, que detentó la extinción de la cultura hebrea judía en nuestro mundo, donde Dios los eligió a los hebreos judíos por su pueblo amado y los sometió desde Alemania a causa de su verdad. Es el caso que en la actualidad en el Perú, América del Sur, se recrea encubiertamente una lastimosa situación oculta de complicidad y colaboración o concierto de voluntades político-empresariales que impide la difusión de los vejámenes inhumanos sufridos en los pobres habitantes del Perú por medio de radio, televisión o prensa escrita en el país. Una situación de complicidad política con algunas empresas privadas de comunicación social. Se ha transformado la sociedad abierta en una especie de sociedad cerrada, presidio público, por cuanto se somete a los habitantes bajo lineamientos de conducta restringida, impropios de tipo presidiario, hecho que repara en flagrante agravio constitucional, cuya idéntica situación de Estado, recreada ocultamente en la ciudad capital de Lima, Perú, prioriza de Consejo de Estado, a fin se modifiquen los coludidos, parcializados o arbitrarios subsistentes convenios entre el Gobierno Nacional del señor Pedro Pablo Kuczynski, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, y la infractora Municipalidad de Lima Metropolitana, SOAT y SAT, en el Perú, en asistencia de una permanente y autosostenida justa paz social que todo humano pueblo de nación democrática merece, mas no ser forzados al reclutamiento codificado del nuevo género de terrorismo municipal. Caso Perú. Ejemplo. En el Perú contemporáneo se imponen arbitrarias papeletas de tránsito vehicular de hasta 12.000 nuevos soles oro, mientras que el Estado infractor del Perú, desde periodos políticos próximo pasados, como producto de su extraño propio alcance estadístico, estableció por sueldo mínimo vital básico 800 nuevos soles oro, con lo que tiene que sobrevivir el empleado público y su familia humana en el Perú. Es decir, que esta flagrante situación política, en lo contemporáneo, garantizó una grave situación de alarma, zozobra y temor contra la sociedad civil o un estado de ella. Si apreciamos la ley número 25475, Ley contra el Terrorismo Perú, su artículo 2, que reza tal y conforme se explicó. Hecho que ha garantizado la masiva confiscación municipal de cientos de miles de unidades de transporte público y hasta unidades de transporte privado, con oculto trazado objeto, ambiguo, doloso, culposo, de su inmediato remate vehicular municipal, por enriquecimiento ilícito político municipal en el Perú. Esta situación ha desamparado las familias humanas de cientos de miles de comerciantes y transportistas en el país, desamparados y a riesgo de muerte, lo que son forzados en dicho contexto de lesa humanidad en el país. En tanto que el gobierno municipal viene paralelamente por abuso del poder imponiendo la creación de empresas de servicio público, EDIL, a través de la competencia desleal. Y asimismo, en este aspecto, Indecopi Perú brilla por la ausencia de su naturaleza de inacción, complicidad o colaboración
en concierto de voluntades, favoreciendo los abusos políticos. También lo es reincidente y habitual el violentamiento físico y hasta el abuso sexual de la indefensa comerciante ambulante, mujer o niña, en el extremo agravado de los hechos ocultos en el Perú, y a través del asalto y robo público, del serenazgo municipal, de los utensilios del victimado humilde comerciante, la carretita con la que vende caramelos y mantiene a su familia, a sus hijitos, que en asistencia de su garantía constitucional a la vida y al trabajo, mantienen dignamente, sin robar o mentir, a sus familias humanas, en una realidad nacional histórica, andina, caso Perú, marcada por la miseria inhumana política inescrupulosa, el hambre, la mortandad volumétrica, el analfabetismo social nacional, el macrodesempleo público nacional y la insalubridad nacional, producto de su desprotección al subsidio de las necesidades de los pueblos del Perú. Bien definida, desigualdad social nacional de estirpe antidemocrática e inconstitucional respecto al decrépito sueldo discriminativo del obrero técnico o profesional, servidor público de carrera, eje productivo del Estado, a diferencia de las afamadas doble planilla doradas de pago político encubiertas en el Perú, cosa que de hecho originó dicho encubierto conflicto de interés, el factor antagónico primigenio de la desigualdad nacional y su producto, la lucha social de clases, exclusivamente enfocada hacia un íntegro desarrollo horizontal de los atentados pueblos de costa, sierra, selva y sus tres regiones de centro, norte y sur en el Perú, Sudamérica. Lo es visible a todas luces los exonerados escrúpulos humanos en el político convencional del Perú por estos tiempos, confluido de las indicadas nuevas amenazas político-andinas, que por cierto nos traen a recuerdo, memoria, los seres humanos más siniestros y perversos del siglo XX, cuales son Adolfo Hitler, Alemania nazi, Benito Mussolini, Italia, y el emperador Hirohito, Japón, o sea, el eje sustraído de la lastimosa, tristemente célebre, patética y anacrónica Segunda Guerra Mundial, que casi provoca la extinción general de la especie humana y de nuestro mundo. Por lo que se suscribió, a raíz de ello, la Carta de las Naciones Unidas, con previo vocero en Yalta, la Unión, y con criterio democrático del desarrollo horizontal de pueblos, lenguas y naciones hermanadas como especie humana por su genoma, superándose desde este hecho histórico todo lastre próximo pasado discriminativo, racial, antidemocrático o anticonstitucional, juzgable y condenable ante el orden internacional de justicia, comprendido del criterio de máxima seguridad confluido en la creación y subsistencia de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, y la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, a efecto que en el futuro inmediato jamás se permita el surgimiento de nuevas amenazas políticas que pongan en riesgo de extinción general nuestra especie humana o la escala evolutiva de especies interdependientes, la salud de la vida inteligente del planeta Tierra, víctima de sufrida contaminación ambiental que generó subsistente fenómeno geotérmico glacial, y la paz internacional. Señores miembros permanentes de la Comisión Permanente del Consejo de Seguridad y Cuerpo Consultivo de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, sede principal en New York, Estados Unidos de América del Norte. Para conocimiento y fines de la naturaleza de acción de la Corte Internacional de Justicia de la ONU, se comunica lo siguiente. Tema: contrabando internacional de plutonio, combustible atómico en bruto, procesable y enriquecible en uranio 235, en más de 30 plantas atómicas alternativas de Oriente Medio, e instalables en ojivas de vectores misiles clandestinamente amplificados. Ejemplo: Corea del Norte, vectores Taepodon 1, Taepodon 2, Taepodon 3. Material atómico en bruto, plutonio, sustraído encubiertamente del canon minero del Perú, eje sudamericano, asunto anexo vinculante al agravio constitucional
de la antidemocrática exoneración de ley de autonomía presupuestaria para el Poder Judicial en la República del Perú y frecuente delincuencial habitual costumbrista retiro presupuestario político al Ministerio Público, Fiscalía de la Nación. Así se imposibilitó la investigación preliminar del delito de terrorismo político agravado de Estado, abuso del poder, terrorismo financiero de Estado, desfalco económico del erario nacional y o tesoro público, criminalidad organizada estatal bajo poder político. Es decir, que a través del maniqueo ideológico doctrinario prevaricador de la gestión legislativa congresal, producto de flagrante agravio constitucional, se los ha imposibilitado en la práctica de la realidad del espacio de vida útil de la persona humana a los afectados habitantes poblacional en el Perú, hacer legítimo uso de la garantía constitucional establecida en el artículo 205 Constitución Política de Estado, Perú, que refiere lo siguiente. Artículo 205 Constitución, Perú. Agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los derechos que la Constitución reconoce, puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales constituidos según tratados o convenios de los que el Perú es parte. Es así como se conculcó a los pueblos del Perú su acceso constitucional a la acción de la justicia política nacional o internacional, sosteniendo desfinanciados al Poder Judicial y al Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, en Perú, cosa que de hecho imposibilitó la accesibilidad al ilustre Tribunal de Garantía Constitucional del Perú, cosa de hecho puesta en conocimiento documentado a la propia ilustre presidencia del Consejo Nacional de la Magistratura, que asimismo subsiste carente de reglamento interno, el Consejo Nacional de la Magistratura, por motivos extraños e insólitos que los congresos durante todos los gobernantes presidenciales del Perú no han aprobado, ni se han preocupado en aprobar el reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura. Esta grave situación entrampadora, antidemocrática e inconstitucional, de hecho, da pie a los tribunales de justicia suprema internacional, Tribunal de Residencia, convocado en la ciudad capital de Cusco, Perú, por estos tiempos, a raíz del Holocausto andino y el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, caso Perú, Fosas Comunes, que el mundo entero apreció. Es de resaltar la peculiar e insólita estafa política jurisdiccional respecto que en el Perú los procesos judiciales se desarrollan en espacios de tiempo que trastocan la propia vida humana. Ejemplo, caso Perú, de jubilados y cesantes, los pensionistas, personas de la tercera edad, ancianos, previamente denunciado en la ONU, sede Perú, a fin de su tratamiento por la OIT, Organización Internacional del Trabajo, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas de Nueva York, Estados Unidos de América del Norte, que por su propia naturaleza de acción se lo solicitó respecto al tema Service en el Perú, en la medida que se ha defenestrado los derechos políticos laborales, en vía de agravio constitucional contra el nivel jerárquico normativo previsto en el artículo 51, Constitución Política del Estado Perú, por cuanto con un dispositivo normativo subalterno que implantó las subsistentes service en el Perú, se hubo conculcado los legítimos intereses políticos laborales de los habitantes andinos en el Perú, cual garantía constitucional vulnerada por un simple dispositivo legal. En el Perú, los contratos se hacen a través de service, y las service son un dispositivo creado para garantizar la renovación del contrato cada 3 meses y evitar que el trabajador acumule años de servicio para una pensión, una jubilación y una cesantía que por derecho humano y bajo amparo constitucional les atiende. Este es el grave agravio a los derechos políticos laborales de los peruanos, derechos políticos y sociales contemplados en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. En adelante, los interesados pueden comunicarse en internet, Google, a la siguiente línea: criptopolitica.asblog.com. Tu opinión internacional vale, Perú. Voz Populi, Voz Dei.
la voz del pueblo es la voz de Dios. Con la férrea convicción y certeza de autoeducarnos poblacionalmente, congratulaciones y hasta la vista próximo pasada. Criptopolítica. Atentamente.